Es hora de hablar, el podcast con Pedro Mayor Martínez. Esta noche con nosotros Ricardo Merlo, doctor en Derecho Público con énfasis en gobernabilidad, magíster en Política, Legislación y Gestión Ambiental Universidad Paulo Freire, máster en Justicia Criminal, magíster internacional en Derechos Humanos, ex fiscal general adjunto jubilado desde octubre del 2020. Ex coordinador de la implementación del trámite electrónico y el expediente judicial por parte del Ministerio Público. Ex fiscal general adjunto de la República del Paraguay, Ministerio Público. Ex fiscal adjunto del área ambiental, fiscal adjunto del Departamento de Cordillera, Paraguarí, Misiones y Ñeembucú. Ex fiscal adjunto de Derechos Humanos. Ex fiscal adjunto de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. Ex fiscal adjunto del Departamento Central. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hora de Hablar. Recuerda lo que decíamos, para poder hablar, primero tenemos que conversar con la gente, escuchar a cada ciudadano, a cada ciudadana que nos convence de estar junto a ellos y escuchar sus problemas. Claro, nosotros no podemos estar ajenos a los problemas y a la realidad que se da en una sociedad tan convulsa como la nuestra, convulsa por diferentes problemas que hoy estamos, de hecho, diagnosticando que corresponden a las autoridades, problemas que lo generan en el ámbito del servicio público. Esperamos servicio público, pero en realidad muchos nos tratan como administradores de un servicio público. Entonces hay una gran diferencia. Hora de hablar. Y hora de hablar, como siempre, traemos a este espacio a interlocutores válidos, interlocutores de nivel. Hoy vamos a estar hablando de un tema que todos lo sufrimos, un tema que afecta a una sociedad cansada de la prepotencia, cansada del abuso, de una suerte de poder que la ciudadanía, ante la impunidad con la que se mueven las autoridades, se creen justificadas para hacer lo que crean, acorde a su nivel de lo que fuere. Y en este caso estamos hablando de un delito, estamos hablando de polución sonora. Y le tenemos aquí al presidente de la asociación que defiende justamente a la ciudadanía contra estos maltratos ciudadanos por parte de otros ciudadanos y también de autoridades políticas que en plenas campañas polucionan el ambiente, polucionan el aire con sonidos que no nos permiten descansar, el descanso que todo ciudadano se merece al final de una jornada laboral. Hoy recibimos a Ricardo Merlo. Ricardo Merlo, ex agente fiscal, el primero en el ámbito de la persecución de delitos ambientales, una persona preparada en el derecho, tiene maestrías en derechos humanos, doctorados en crimen organizado, en criminología y otras maestrías importantes realizadas en el extranjero. No es que nuestras maestrías no sirvan, pero sobre todo en el extranjero tiene una dimensión muy abarcativa de temas concretos que hoy Ricardo nos obsequia con su experiencia, con su trayectoria en esta mesa de diálogo para conversar con todos ustedes y para darle el mejor producto de nuestra experiencia. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Pedro. Un gusto estar compartiendo contigo este podcast y de un tema que comenzamos y te digo, que está entre las 3 primeras denuncias en número que recibe la Policía Nacional. Es decir, está en el top de las denuncias que recibe la Policía Nacional, para que tengamos una idea del problema que enfrentamos. Ricardo, realmente uno se pregunta, ¿desde cuándo empiezan estos problemas? ¿Y por qué empiezan estos problemas? Vemos gente que pareciera ser que porque tiene capacidad económica, quiere tener un poder, y el poder parece que lo quieren transmitir a través del sonido. Es decir, quién tiene el parlante más grande, quién puede hacer escuchar la música a 200, 300 o 400 metros de su domicilio. ¿Qué hay detrás de esto? Porque finalmente en tantas denuncias, las explicaciones que habrás tenido o habrán tenido como asociación en el reclamo que realizan a la comunidad y en el reclamo que realizan a las autoridades, es que cada uno parecería ser, está justificado en lo que dice o en lo que hace cuando mete sonido que perturba realmente la paz del vecindario. ¿Cuál es una explicación que solés escuchar en torno a esto?
Bueno, mira, existen diversas situaciones dentro de esta gente que son conductores, ¿verdad? La más simple es el vecino que los domingos quiere alegrarle el barrio con su música, pero realmente es una tortura, ¿verdad? Por un día de descanso. Y ese no lo hace tan de mala fe. Vamos a decir, es muy folclórico, ¿verdad? Y más bien quiere agradarle a los vecinos, pero lastimosamente la gente tiene cuestiones diferentes, estuvieron trabajando, necesitan descansar y demás. Después tenemos los otros que son ya en un nivel comercial. O sea, son locales comerciales que ganan dinero con inversiones mínimas y hacen sus conciertos al aire libre con equipos de sonido sin ningún tipo de inversión para no molestar. Ahí tenemos un factor económico, ¿verdad? Y después tenemos eso que decía, ¿verdad? Incluso hay unas competencias de autos equipados, ¿verdad? Le llaman tuning, y que, o sea, el equipo vale 3 veces lo que vale el auto, muchas veces. Sí. Y como que se convierte en una generación de estatus, diríamos, dentro de un sector, ¿verdad? Y ponen su equipo de sonido a todo volumen. Es el famoso que estamos durmiendo, de repente y pasa a las 2, las 3 de la mañana. Pero todas estas, realmente en el fondo, todas estas acciones son acciones que desprecian la vida en comunidad. Y eso es lo grave. O sea, que haya personas que piensen que pueden vivir sin su comunidad. Y eso tiene evidentemente otros aspectos, de verdad. No me sumo a la comisión vecinal, no soy parte de construir la sociedad que queremos. Si me escindo yo en lo que decía, una situación en la que yo creo que ostento una posición de superioridad y voy a hacer cualquier cosa por mantener esa condición de superioridad. Incluso voy a coimearle a las autoridades, voy a hacer lo que sea. Y realmente es una cuestión que tiene que trabajarse dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, que es aprender a convivir en comunidad. Sí. Recuerdo que el origen también, en parte de todo esto no es nuevo. Realmente esto viene de tiempo atrás, por supuesto, cuando las empresas se encargaban de organizar fiestas. En el interior del país, habrás visto y en algún momento habrás inclusive participado, sufrido o participado, de cualquier manera, que se organizaban en los clubes de Central, ¿verdad? En las ciudades limítrofes, esas grandes fiestas, por llamar comunales, que llegaban hasta las 4, las 5 de la mañana, pero se hacían anunciar con parlantes, con unas cosas increíbles, que el sonido se escuchaba a kilómetros, algo así como llamar a la fiesta implicaba tener los parlantes más poderosos que se escuchaban a kilómetros, con autorización policial, autorización de la autoridad. Entonces, con esa autorización se consideraba justificada la molestia a los vecinos. Y realmente cuando uno tenía la autorización, los vecinos poco o nada podían hacer. Porque como vivíamos en un sistema autoritario, donde la policía era el brazo ejecutor de las políticas públicas en ese momento del dictador, que como que descentralizaba el poder en las autoridades vecinales, municipales, policiales, se desentendía, salvo que a alguno de sus jerarcas o a alguno de los pertenecientes al círculo áulico le molestaba, entonces le hacían bajar el sonido. Pero a partir de ahí, parecería ser que el ciudadano tomó la posta, derrocada la dictadura, toma la posta de sentirse justificado en llevar adelante también ahora una suerte de derecho que antes teníamos que pedírselo a la autoridad. Y ahora cae la autoridad y yo debo ejercer mi derecho. Y se olvida la gente que el derecho que tienen a escuchar música pues termina cuando el otro tiene derecho al descanso. Y por lo tanto el límite es lo que nuestra gente desconoce o pretende desconocer. Hay una suerte de amnesia o una suerte de proceso de Alzheimer, me olvido de las reglas de urbanidad que tienen que ver con lo que mencionabas, la falta de civismo o falta de educación cívica, Ricardo.
coincido contigo. Mira, este problema de los ruidos molestos viene en la época de los romanos, porque los romanos ya tenían una norma que prohibía que ingresen los carruajes después que caía el sol, justamente por los ruidos que hacían los cascos y el carruaje mismo cuando ingresaba. O sea que este tema de los ruidos fue siempre un problema en la historia de la humanidad. Hoy la Corte Interamericana, en lo que se llama vamos a decir, el traspaso, diríamos, de sentencias que se van dando entre las Cortes de Derechos Humanos, la Corte Europea, la Corte Interamericana, la Corte Africana, ¿verdad? Esa conversación entre cortes que le dicen. En Europa, por ejemplo, ya la Corte de Derechos Humanos entiende de que el ingreso del ruido en tu propiedad es lo mismo que estar allanando tu casa sin permiso. O sea, es algo que no tenés por qué soportar. Entonces dicen que es una invasión a la privacidad. Es decir, ya no es nomás el ruido que se escucha, sino que uno tiene un ámbito que tiene que ver con el descanso, con lo que hace a que una persona tenga el derecho a la salud, porque esto enferma, te comento. Es decir, cuando era fiscal ambiental llegaron gentes con las que era casi imposible hablar de lo agresiva que eran, de lo molesta que estaban, de soportar días, semanas sin un buen descanso, y ya le afectaba a todo su sistema digestivo, su sistema nervioso, y finalmente era hasta difícil conversar con quienes queríamos ayudarle a resolver el problema, porque tenía un nivel de agresividad muy elevado. Y eso ya era por el impacto en la salud que estaban teniendo. Y eso es lo que reconoce la Corte Europea de Derechos Humanos, justamente. Y toma como que es un allanamiento a la vivienda lo que está haciendo. Y dice que, bueno, que son numerosos los aspectos, pero toma este en especial. Y también en otros casos, hay gente que abandona su casa. Hay un desplazamiento forzoso de las personas. O sea, no es un tema menor. Y las instituciones no pueden tomar como un tema menor. Y en este caso la Policía Nacional, que es la principal, digamos, autoridad de control, y la primera, según la ley que tenemos de ruidos molestos, la primera que debe hacer esa actuación. Entonces, esta ley, y si me permitís, pero ya hablamos un poquito de la ley. Sí. Esta ley, nosotros tenemos antes la ley 1100 de ruidos molestos. La ley 1100 establecía los parámetros y bueno, establecía sanciones que se complementaban con el Código Penal, pero había como un traspaso en el que tenía que llegar la fiscalía, la denuncia, se comienza toda la investigación, y esto es una cosa que sucede a la noche y vos ya no puedes dormir. Entonces, entre que te vas a hacer la denuncia, al día siguiente se recibe en fiscalía, habían unos plazos y tiempos que vos ya todo el fin de semana no pudiste dormir, o tal vez una semana o dos hasta que la fiscalía empieza a hacer su trabajo. ¿Qué es lo que finalmente quiso esta ley? Hacer que la Policía Nacional resuelva el conflicto en inicio. Entonces establece un procedimiento muy simple y muy sencillo, en el cual la Policía Nacional va, hace la medición con el aparato de civilímetro, corrobora de que está fuera de los niveles aceptables, se va, habla con el dueño de la casa, le golpea en un diálogo amable y dice, miren, están fuera, le avisamos de que ya tenemos la medición, estamos labrando acta, y si usted vuelve a elevar el sonido y volvemos a comprobar esto, ya vamos a pasar a la fiscalía. Una oportunidad que le da la autoridad. Es una policial. oportunidad para resolver el conflicto inmediatamente y restaurar la paz. Así es. Digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pretendió la ley. ¿Con qué nos encontramos en la aplicación de la ley? Nos encontramos con permiso de comisaría para hacer el permiso de las municipalidades para hacer las fiestas, ¿verdad? Que la municipalidad puede darle un permiso, pero su permiso no puede ser una licencia para matar. Así es. Es decir, no es que le da permiso para violentar las leyes, le da permiso para hacer una fiesta respetando las leyes,
Así como me dan un registro para conducir respetando las leyes, ¿verdad? No porque me dan el registro de conducir yo puedo pasar los semáforos en rojo. Entonces cuando la gente va y hace su denuncia, le dicen, acá está, tiene permiso de la municipalidad y no quieren actuar. Eso es lo primero. Lo otro es que la ley exige que tenga el decibelímetro. Y la Policía Nacional hizo una inversión, compró algunos decibelímetros, pero no todas las comisarías tienen. Entonces las comisiones vecinales están agrupándose, pagando, haciendo la donación y pagando la calibración en el INTN, que es un requisito formal para que la medición sea válida. O sea, volvemos de nuevo al tema que el Estado se desentiende de un problema que debería justamente formar parte de su política pública de cuidar la salud de sus ciudadanos. Y dice, levanto las manos porque no tengo recursos. Cuando en realidad lo que estamos observando es la comisión de delitos en forma sistemática con una omisión por parte de las autoridades de intervenir en su faz de garante, porque tiene que tener los instrumentos como para realizar las mediciones e intervenir oportunamente en esto que en el derecho penal o procesal penal le decimos criterio de oportunidad. De hecho, es decir, golpeamos la puerta y le decimos, por favor, señor, baje el volumen, tiene una queja. Y ya lo hemos hecho la medición. Si usted no lo baja, pues procesaremos la. ¿Qué pasa con el Estado? Entonces uno se pregunta realmente qué mensaje la autoridad y todas las autoridades involucradas, municipales, policía, etcétera. Porque si pensáramos, ¿por qué deberíamos pedir permiso a la autoridad policial para hacer una reunión familiar donde escuche música? La policía, como decías bien, no tiene la autoridad para permitir o legalizar el abuso en cuanto a los niveles que pueda tener la música en una casa. No es una autoridad que podamos considerar justificante de una conducta vecinal. Y la municipalidad, ¿qué permitiría? Creo que la municipalidad interviene cuando existen cuestiones de carácter económico que podrían de una u otra manera estar involucrados, derechos autorales, otras instituciones que tienen que cobrar una tasa o un valor por la reproducción de música. Pero más allá de eso, tampoco la autoridad creo que está en este momento habilitada por ley para justificar el abuso por parte de los vecinos. O sea, decías bien cuando te referías a la historia, ¿verdad? Y sobre todo a la jurisprudencia o los informes de las comisiones de derechos humanos en este diálogo permanente que se da entre las diferentes cartas de derechos humanos, donde se hace uso de la razón y la lógica. Es indudable que todo vecino, porque es el justificativo de muchos, yo estoy en mi casa y en mi casa puedo hacer lo que se me antoja. Claro, como los perros que puedo tener en mi casa, puedo tener un mastín en mi casa, pero mi mastín no lo puedo soltar a la calle, porque el mastín puede morder a la gente. Entonces, con esa misma lógica, el vecino puede escuchar en su casa la música que se le antoja, al volumen que se le antoja en auriculares, porque si usted no puede atar su música a los límites de su domicilio, pues está cometiendo delito. Y si comete delito y no responde a la llamada policial, pues usted podrá ser sujeto de una denuncia y un procesamiento penal, donde se impondrán las sanciones pertinentes previstas en la ley. Entonces, acá tenemos que enviar un mensaje claro, Ricardo. No porque la autoridad policial me permita a mí algo o municipal, yo puedo violentar un bien jurídico. Bien jurídico que en este caso es como los romanos mencionan, el domus, mi hogar, donde me relajo y descanso después de una jornada laboral. Y no tener que sufrir en el estómago el sonido de los bajos que mi vecino, por divertirse o por probar la nueva potencia de su equipo, me quiere hacer escuchar su música, que puede o no gustarme a mí. Ese es otro problema. Y lo que mencionabas, las competencias, los tuning, que vienen las hamburgueserías de barrio y lo primero que hacen es levantan el capó trasero y como que se deleitan del poder. Hay una parte psicológica detrás de eso, ¿verdad? ¿Quién tiene más grande el parlante? Lo voy a poner en eso, ¿verdad? Un poco demostrando masculinidad.
quién tiene el parlante más grande para demostrar fuerza y poder, esa competencia que perturba la paz pública. ¿Cuántas veces interviniste en esos casos, Ricardo? Wow. Bueno, la primera intervención con incautación de vehículos y de equipos de sonido la hicimos hace muchos años. Para ese momento fue toda una novedad, ¿verdad? Hoy ya la policía ya actúa y hace de por sí, pero en ese momento me acuerdo que era el hijo de un intendente que andaba y era intocable. Y bueno, y di la orden que se le detenga, se le detuvo, se le retuvo el vehículo y se le despojó de los parlantes. Y sirvió para un ejemplo muy interesante de cumplimiento. Y te quiero comentar que la ley también establece una respuesta rápida. ¿Qué dice? Desde el momento que recibe la comisaría, tiene la denuncia ya constatada con la medición, pasa a la fiscalía. La fiscalía tiene 24 horas para allanar el lugar y quitar los equipos. Sea una discoteca, sea un bar, sea una vivienda en particular, tiene 24 horas para quitar esos equipos. Es decir, esta ley lo que le dio fue agilidad. Pero sinceramente, Pedro, hay una reticencia. Te digo luego que la fiscalía en ningún caso cumplió con ese mandato de ley, porque es una obligación. Está redactado con imperativo. Sí. Y no hace. O sea, está incumpliendo su función, su mandato de ley. Entonces, tenemos instituciones que están reaccionando, ¿verdad? De repente, con la coordinadora, porque es una coordinadora, comenzó muy pequeñito, era un chat al que me agregaron, ¿verdad? Por mi conocimiento. Y bueno, empezamos a hablar, hablamos con el Consejo de Seguridad Ciudadana, el Consejo Vecinal de Seguridad Ciudadana también, que tiene 400 comisiones vecinales, y se fueron sumando cada vez más gente. Va a haber como 2.000 personas en todo el país que están constantemente escribiendo en los chats de polución sonora, ¿verdad?, de la coordinadora, diciendo yo estoy con este problema. Bueno, y ahí hay una construcción muy interesante, porque yo no soy el que está explicando, yo participo explicando la ley, pero son los vecinos los que le dicen, mira, yo intenté en mi barrio, hice esto y me funcionó. Yo hice tal cosa, y empiezan a dar sus diferentes estrategias que dieron resultados positivos. Entonces, realmente nos encontramos todos con una construcción ciudadana muy importante en conocimiento, en experiencia, ¿verdad? Y a partir de ahí también, bueno, hay gente que ingresa muy deteriorada ya, anímicamente, ¿verdad? Ingresa algo tipo, esta es ya lo último que podemos hacer, entramos en esta a ver si nos sentimos acompañados. Y hay un acompañamiento real de la gente de fuerza, no te rindas, acá estamos, nosotros en el barrio tal conseguimos esto, en el barrio tal conseguimos el decibelímetro, y le levantan el ánimo. Y así estamos en esa construcción de ciudadanía que realmente hasta yo quedé sorprendido con esta tan grata experiencia de gente que está de repente en Ciudad del Este, gente que está en Encarnación, gente que está en San Pedro, en Pedro Juan, incluso en el Chaco. Uno diría que es río, pero también, ¿verdad? Constantemente estamos en comunicación y realmente se creó un sentimiento de solidaridad y de amistad en ese grupo, y con la gente del Consejo de Seguridad Ciudadana, que ellos desde su perspectiva ya no individual, sino de su perspectiva de comisiones vecinales, orientan, y están surgiendo comisiones vecinales con el objetivo de contener, diríamos, los ruidos molestos en su barrio. Claro, eso es importante porque forma parte de un proceso educativo, donde nuevamente la sociedad es la que toma la posta ante un Estado ausente en políticas públicas eficientes que marque la hoja de ruta a las autoridades que tienen que intervenir. A un paralelismo de que la policía se le dotan a los oficiales de policía de armas y de municiones en principio. Y me extraña entonces que ante la comisión de un delito tan fuerte también como dejar sin descanso a la gente, porque acá parecería ser que la gente dice que es lo que tanto, ¿verdad?, minimiza el impacto del daño a la salud de los ruidos molestos, y con eso se pretende naturalizar
y legitimar el derecho de la gente a perturbar el sueño y el descanso de otros. Entonces tenemos que empezar a enviar ese mensaje, Ricardo, de que no se tiene el derecho a violentar a los demás. Y el derecho a violentar a los demás no existe. Y si se da de esa manera, entonces sufrirán también una reacción del Estado. Donde tenemos que, con el nuevo fiscal general del Estado, quizás se le dé un tirón de oreja, por una llamada de atención a las unidades fiscales que trabajen con la policía. Porque al fin y al cabo la policía parece ser que debe lidiar con una realidad. La realidad de un poder que también está por ahí más ahora en campañas políticas o también normalmente tales o cuales, no quiero meterme en ninguno porque las campañas políticas al fin y al cabo tienen sus propios polutores de sonido y con los 3x3, los 18 por no sé cuánto, las bandas que van hasta horas de la noche. Uno no dice que no hagan ruido en horarios donde todo el mundo está despierto, pero ahí y aún dentro de ciertos niveles, porque tampoco podemos exagerar. Pero lo que tenemos que cuidar es que las autoridades de cumplimiento de la ley, Policía Nacional, la que está 24/7, cumpla con honestidad la labor. Porque la policía está para servir a la gente e intervenir, porque son autoridades de intervención, de represión, de custodia. Y si se está cometiendo un delito, independientemente de que, como sabrás, nuestro Código de Procedimiento habla de que si se está cometiendo un delito flagrante, la policía inclusive puede allanar, intervenir y allanar ante la flagrancia de un hecho punible. Entonces, claro, la policía como que no quiere tener problemas porque puede tratarse de la autoridad de turno. Me contaban una experiencia de algunos intendentes avivados que tienen, o concejales, que tienen la ciudadanía que nos ve estará diciendo intendentes avivados que tienen sus propios locales de música, o sus propios negocios donde se convoca a la gente a bailar y a escuchar música. Entonces algunos intendentes avivados o concejales avivados, ¿qué plantean? Plantean elevar lo que se encuentra en la ley muchas veces o en otras normativas municipales, elevar el nivel de ruido permitido. Si antes era 5 lo que permitíamos, las ordenanzas ahora pueden permitir 10. Fíjense lo escandaloso que significaría que intendentes y concejales estén detrás de aumentar la molestia a usted que nos ve. Así que si encuentra algo, conoce algo que algunos intendentes o concejales están tratando, pues publique eso. Vamos a las redes sociales y a estas comisiones vecinales y a las comisiones que hoy abogan por sus derechos. Porque como decía Ricardo, las autoridades no nos quieren escuchar, porque muchas veces tienen intereses construidos en una red en la que se coparticipa. Entonces, entre bomberos no se pisan la manguera. Y tenemos que entonces la ciudadanía organizarse y recurrir a comisiones, a este Consejo de Seguridad que mencionaba Ricardo, para enviar un mensaje claro a las autoridades. No solo no deben ustedes ser cómplices en la comisión de delitos, menos aún pretender agravar el perjuicio, la lesión al descanso de una ciudadanía que lo vota a usted y paga su sueldo con los impuestos que se le cobran. Entonces, vamos a atender hoy a cumplir ese rol que como autoridades y servidores tenemos que dar a una ciudadanía que merece que cumplamos a cabalidad con ese rol. Y a la policía, vamos a ayudar a la policía, vamos a fortalecer a la policía, porque la policía tiene que tener dentro de su estructura presupuestaria, y ahora que algunos pretendemos ingresar al Congreso, Ricardo, vamos a atender a estas comisiones vecinales y al Consejo de Seguridad, y vamos a estar trabajando con la Fiscalía para que se comprenda que todo el mundo tiene derecho a escuchar música, a escuchar lo que quiera, en los niveles permitidos, y si quiere escucharlo más fuerte, pues cómprese un audífono para escuchar el volumen que quiera usted y reviéntese los tímpanos, pero no los tímpanos ni la tranquilidad del vecindario, que merece el respeto que usted le tiene que dar, así como usted exige que los demás le respeten. Entonces, autoridades policiales, autoridades comunales, municipales,
atiendan e involúcrense en la defensa. Y los políticos, Ricardo, ese es otro gran desafío que tenemos. Así mismo, bueno, de hecho, como dijiste, tuvimos bastantes situaciones en que esto en ciertos municipios trataron de modificar, pero hay algo que tenemos que entender, ¿verdad? Es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene esto muy estudiado y los decibeles que estaban en la ley 1100 son los decibeles permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Y acá te quiero decir algo, es decir, si ellos llegan a elevar y alguna persona enferma por los ruidos molestos que ellos permitieron, van a tener una responsabilidad. Van a tener que responder por el daño que sufrió esa persona, porque son ellos que tienen una posición de garante de cuidar a la ciudadanía quienes están olvidándose de esa posición de garante y propiciando el daño a la salud. Entonces, no es tan alegremente que puedo yo como concejal plantear de que vamos a elevar los ruidos, porque si los elevo por encima de los niveles que tiene la ley 1100 y porque soy municipalidad, entonces yo estoy asumiendo toda la responsabilidad de lo que pudiera suceder de ahí en más, porque tengo la posición de garante como concejal. Entonces, no es tan alegremente que se puede hacer eso. Claro. Y eso es lo que tenemos que remarcar. Y creo que la única manera, pese a que no queremos que el derecho penal intervenga en todo, parecería ser que la sociedad se mueve solo bajo amenazas. Pero no solo la amenaza, porque si hay solo amenaza, la gente se burla de la amenaza porque genera la impunidad. ¿Con quién? Con el agente de cumplimiento de la ley, con la Policía Nacional que va a intervenir. Entonces a los agentes de policía no se dejen corromper por el billetito que le pueda dar el político o el vecino que quiere seguir escuchando la música y que el vecindario escuche su música. Ejerzan el rol que tienen de custodio de la Constitución, del custodio de la legalidad, porque es tan grave como aquella persona que hurta algo de una casa, como también aquel que hurta la paz del vecindario y del vecino. Ambas son conductas prohibidas y por lo tanto merecedoras de la custodia oficial del Estado, a través de usted, oficial de policía, a través de usted, inspector municipal. Todos son responsables y deberíamos pensar en responsabilizar personalmente a las autoridades, porque las autoridades se desentienden, Ricardo, que vea la municipalidad si hay una demanda. Pero deberíamos empezar a pensar en la responsabilidad personal de las autoridades que tienen que custodiar y enviar normativas, resoluciones, instructivos a su personal de control. Y a la policía, sobre todo, al comandante de la Policía Nacional, enviarle también un mensaje de concretas instrucciones al personal policial a nivel país. Eso fue, te comento, es una de las luchas que tuvimos al comienzo. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos con las comisarías, tuvimos que llegar hasta el comando de policía, ¿verdad? De nivel central, para reunirnos con él y explicarle la importancia de esto. Como decían, ellos piensan de repente, no, esto es mínimo, nosotros no estamos para esto, pero está en la ley. O sea, les guste o no les guste, es un delito, ellos tienen intervención y tienen una obligación así puntual que establece esta ley para la participación de ellos. Es decir, y no pueden minimizar tampoco algo que está entre los 3 delitos más denunciados por la ciudadanía, como te decía. También se da otra situación. De repente tenemos ciertos locales que sabemos, la policía con cierta precariedad, que no tiene combustible, que no tiene esto, y la ayudan. ¿Para qué? Para que, bueno, pasen, estén ahí cerca, controlen si hay un disturbio para que puedan llegar, que ya no tenemos el combustible y demás. Pero es eso, esa ayuda está limitada a eso. No incluye la situación de agarrar y hacerse literalmente el ñemotagü. ¿Por qué? Porque es el local que nos está ayudando. Entonces hay que hablar así, bien y claro, y la policía tiene que entender de que si tiene su precariedad y de repente le ayuda a un local comercial o lo que sea,
es para cumplir con su función de policía, no para que dejen de cumplir ya. Bueno, eso es importante, Ricardo. El tiempo siempre se nos va, ¿verdad? Pero claro, hay que tratar de puntualizar eso que mencionabas. Acá siempre cito a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién es más culpable? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Fíjese cómo la sociedad es la que pretende corromper siempre al servidor público. Y claro, entonces se acerca, como decía Ricardo, a la comisaría para evitar los disturbios, envío X cantidad de suma de dinero para que haya un patrullaje. ¿Verdad que hasta ahí? O sea, hasta podríamos consentir un ilegalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro, todos estamos con escasos recursos y se consiente que como no tiene combustible, pagamos el combustible para que haga un mejor patrullaje. Pero eso no es una justificación para que la policía custodie la violación de la ley y custodie el abuso de un derecho ciudadano. Porque cuando se abusa de un derecho, se perjudica a otro. Y eso es lo que no podemos permitir. La ciudadanía debe ser protegida por todos. La ciudadanía debe ser protegida por la policía, por la autoridad fiscal. Y hoy la población está siendo protegida con recursos propios. Comisiones vecinales a las que hay que felicitar el esfuerzo, la motivación y la solidaridad en transmitir esta experiencia en el abordaje de la lucha contra un delito, como lo decía Ricardo, muy denunciado, con un alto nivel de masificación a nivel país, porque hemos naturalizado la comisión de ese delito y no debemos naturalizar. El abuso de poder no debe ser naturalizado y hoy la polución sonora por parte del particular es un abuso de ese derecho, del derecho que tienen a divertirse, a escuchar la música en sus hogares, en los límites. Y si no puede controlar que esa música salga de sus límites, pues entonces blinde su casa o use auriculares. Se nos va el tiempo, Ricardo. Le agradecemos toda esta experiencia, todo este conocimiento que nos has podido brindar hoy y queremos siempre invitarte para los subsiguientes encuentros que vamos a tener. Veo que hay otras experticias como la que nos comentaba en el corte sobre el tema de tráfico de especies naturales, de la vida silvestre, que también tenemos que empezar porque todo el mundo naturaliza también el tener una mascota del bosque en sus casas. Y sería muy importante y vamos a reservarnos para un siguiente programa. Dato para enganche nada más. Sí, señor. Hay 5 actividades ilegales que generan más dinero en el mundo: narcotráfico, trata de personas, armas. No en ese orden. Primero está narcotráfico, armas, personas, y ya está en cuarto lugar como actividad que genera más dinero ilegal en el mundo, el tráfico de especies de la vida silvestre. Eso vamos a, que no es un tema menor. Vamos a preparar eso porque eso tiene que ver con delitos ambientales y el enfoque que tenemos que dar justamente a la depredación que se da en nuestros bosques y cómo también eso facilita indudablemente que nuestra población que realmente está abandonada trate de manotear lo que puede inconscientemente en algunos casos y en otros consciente, dolosamente se aprovechan de la necesidad de nuestra especie nativa que ya no tiene dónde sobrevivir y encima son privados de libertad y vendidos en el extranjero. Así que vamos a prepararnos para ese nuevo episodio, Ricardo. Sí, ojalá la Policía Nacional interprete este mensaje que hoy le está dando a la ciudadanía, sí, señor, no acciona, que dicen sencillamente, ya tenemos una sensación de inseguridad muy grande, ¿verdad? ¿Qué van a hacer si ni siquiera pueden con los ruidos molestos? O sea, sí, esa es la sensación y yo creo que por imagen la Policía Nacional tendría que dar una respuesta, diríamos, más sistematizada en todo el país y también la Fiscalía, porque como decimos, si no pueden controlar los ruidos molestos, ¿qué menos van a hacer con estos temas de tráfico? Y claro, y que la ciudadanía entienda muy bien, porque como están desprestigiadas las instituciones, lo primero que el ciudadano dice es que me van a venir a controlar estos funcionarios corruptos. Si usted está cometiendo un delito, la autoridad policial tiene la obligación de intervenir y procesar e incautar esa evidencia en la comisión de un hecho punible. Así que esté atenta, cuando la policía interviene, no es por corrupto y no pretenda usted corromper al policía. Si usted está cometiendo un hecho punible, trate de solucionarlo ante la oportunidad que le brinda la autoridad policial y baje el volumen de sus dispositivos.
Así que, Ricardo, buen mensaje enviamos a la ciudadanía y en Hora de Hablar hemos dicho bastante el día de hoy. Así que hasta el siguiente episodio de nuevos temas que tenemos reservados para ustedes. Gracias por estar con nosotros y hasta el siguiente episodio.